día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1070 del Catecismo especifica por las distintas significaciones de la palabra liturgia en el Nuevo Testamento. Por una parte dice que la palabra liturgia se emplea para designar la celebración del culto divino. Es el sentido para nosotros el más evidente. O sea, nosotros tenemos pues tendemos a equiparar la palabra liturgia con culto divino. Bien, eso también sí que es, pero claro, no únicamente es eso en el Nuevo Testamento. Pero también es verdad que este sentido sí lo tiene el Nuevo Testamento. Aquí se nos ofrecen dos textos. Uno es el de Hechos 13:2, donde dice, por ejemplo, mientras estaban celebrando el culto del Señor, la liturgia del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. O sea, es decir, pues sencillamente en el Nuevo Testamento el culto divino, esa oración pública, litúrgica, pues tiene de ese sentido, o sea, igual que nosotros. También pues cuando Zacarías estaba en el santuario celebrando aquella liturgia, dice Lucas 1:23, pues concluido los días de la liturgia ya marchó a su casa. Bueno, pues también le llama liturgia, o sea que el culto divino es sinónimo de liturgia. Pero hay más sentidos. Dice también que aparte del culto divino, significa en el Nuevo Testamento anuncio del Evangelio. Significa anuncio del Evangelio. Y se nos ponen algunos textos. Primero es el de Romanos 15:16. Dice, sin embargo, en algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos, en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, de ser para los gentiles ministro de Cristo, ejerciendo el sagrado oficio, la sagrada liturgia del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable. O sea que San Pablo llama a ejercer el sagrado oficio del Evangelio, está dicho literalmente en griego, ejerciendo la sagrada liturgia de evangelizar. O sea, evangelizar es celebrar la liturgia. Hablar del Evangelio a los demás es celebrar la liturgia. O sea, no solo es un culto divino hecho en la Iglesia, no. Cuando San Pablo se ponía en el Areópago de Atenas allí o en plena calle a hablar de Jesucristo, estaba ejerciendo la liturgia. Luego, ojo, la liturgia es también el anuncio del Evangelio. No solo es un culto pues hecho en el contexto de una iglesia, no. También otro caso lo tenemos en Filipenses 2, 14, 17 o 30. Dice allí, hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo, presentándole la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros, ya que la obra de Cristo ha estado a punto de morir, arriesgando su vida para supliros en el servicio que me podíais prestar vosotros mismos. Otro texto de Pablo a los Filipenses, en el que también se utiliza el término liturgia para hablar de cómo por la obra de Cristo ha estado a punto de morir, o sea, por evangelizar ha estado a punto de morir Pablo. Por la liturgia, es el término que utiliza en griego. Por la liturgia del Evangelio ha estado a punto de morir. Han estado a punto de matarle a Pablo por haber tenido ese servicio litúrgico de predicar el Evangelio. También añade este punto del catecismo que aparte de culto divino y aparte de anunciar el Evangelio, la palabra liturgia también significa caridad en acto. Caridad en acto. Una caridad que se realiza, una caridad que se traduce en obras concretas. Eso también se le llama el nombre de liturgia en el original griego. Así, por ejemplo, lo tenéis en Romanos 15, 27, donde dice,
lo tuvieron a bien y debían hacérselo, pues si los gentiles han participado en sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirles con sus bienes temporales. Bien, pues fijaros, deben servirles en el original griego también es el término liturgia. Deben realizar la liturgia con sus bienes temporales. O sea, incluso a dar limosna le llama el Evangelio, mejor dicho, el Nuevo Testamento, le llama liturgia. Debes de ayudar con tu dinero al prójimo. A eso le llama liturgia. Fijaros bien, la palabra liturgia, cuántos sentidos tienen, cuántos sentidos guarda y encierra. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en 2 Corintios 9, versículo 12. Dice ahí: sois ricos en todo para toda largueza, la cual provocará por vuestro medio acciones de gracias a Dios. Porque, fijaros bien, porque el servicio de esta ofrenda, que literalmente es porque la liturgia no solo provee a las necesidades de los santos, sino que redunda también en abundantes acciones de gracias a Dios. O sea, que aquí vuelve de nuevo a utilizar la palabra liturgia para hablar de las ofrendas, o sea, del dinero dado a los pobres. Filipenses 2, 25 dice: entre tanto he juzgado necesario devolveros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de armas, enviado por vosotros con el encargo de servirme en mi necesidad. O sea, era alguien que había sido enviado por los filipenses, ¿no?, para servir a Pablo, y Pablo dice: me lo habíais enviado con el encargo de servirme en mi necesidad. Y originalmente en el texto griego dice: me lo habíais enviado para hacerme liturgia a mí. O sea, es decir, para ayudarme a mí, está dicho en griego, me lo habíais enviado para hacerme liturgia a mí, para servirme, para hacerme caridad. O sea que el término liturgia es un término que nos envuelve, y significa, lo recopilo, significa culto divino, que es lo que nos es más fácil de comprender, pero también significa liturgia anuncio del Evangelio, y significa caridad en acto, servicio hacia otra persona, es la liturgia hacia esa persona. Otra cosa es que quizás pues en las traducciones que hacemos en el castellano, para no volvernos locos, bueno, pues el traductor hacia el castellano lógicamente busca la palabra más amable para que se entienda mejor, porque si por ejemplo pusiese el traductor la palabra, ¿no?, me habíais enviado a este hombre, Epafrodito, ¿no?, para hacerme liturgia a mí, pues no entenderíamos nada. Entonces han traducido: con el encargo de servirme en mis necesidades me enviasteis a Epafrodito. Pero fijaros que el sentido literal es ese: para hacerme liturgia a mí, para servirme, para entregarme. Continúa pues este punto de catecismo diciendo que en todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora a imagen de su Señor, el único liturgo. O sea que la Iglesia tiene un modelo, un único liturgo, ¿no? Y ese único liturgo es Jesucristo. Jesucristo es el gran liturgo que está en el cielo, el sumo y eterno sacerdote. Y la Iglesia le imita a ese liturgo. Así lo dice en Hebreos 8, versículo 2 y 6, que es el texto que nos ofrece aquí el Catecismo. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote, tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. O sea que tenemos un sumo y eterno sacerdote sentado en los cielos, que él dirige esta gran liturgia de la Iglesia. Liturgia de la Iglesia que, como vemos, es culto divino, es proclamación del Evangelio, es realización de la caridad. Jesucristo desde el cielo, él dirige ese culto divino, él dirige esta gran liturgia. Y él ha inaugurado un ministerio en el que nosotros participamos. Por eso, fijaros, conclusiones prácticas.
Cuando un sacerdote celebra la Santa Misa en un altar, es Cristo el que desde el cielo está dirigiendo esa liturgia. Cuando vosotros estáis hablando a vuestro hijo, o a vuestro nieto, o a un compañero, le habláis del Evangelio, es Cristo desde el cielo quien está hablando a esa persona. Vosotros estáis participando de esa liturgia del cielo cuando al otro le habláis de Cristo. Cuando vosotros hacéis pues un acto de caridad, ¿no? Pues entregándoos a un necesitado o dando vuestro tiempo a un enfermo, es Cristo, el sumo sacerdote, desde el cielo, el que está realizando esa liturgia divina y tú estás participando de su ministerio. Es decir, ya realicemos el culto, ya evangelicemos, ya hagamos obras de caridad, estamos tomando parte de la obra de Cristo que está en el cielo. O sea, que nosotros somos instrumentos suyos, ¿no? Y copartícipes de esa liturgia celestial. Hasta este punto, ¿no? El catecismo nos quiere dar a entender que aquí hay una unidad de misterio que lo engloba todo y se llama liturgia. Y liturgia no solo es darle con el incienso y con el hisopo en la iglesia, que no. Que la liturgia es toda la obra que Cristo, sumo sacerdote, hace desde el cielo y nos integra en ella. Nos integra en ella cuando hablamos, cuando estamos amando al prójimo, estamos integrados en la obra de Cristo único y eterno sacerdote que desde la diestra del Padre ejerce desde el cielo. ¿Cismo? Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.